Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente un día más juntos en torno a la palabra de Dios para buscar de ella consuelo, edificación y fortaleza para estos momentos tan duros, tan crudos en los cuales nos está tocando vivir. Seguimos confinados, seguimos esperando en el Señor, seguimos haciendo nuestra parte, sabiendo que Él hará la suya, ¿verdad? Y que pronto pues todo esto pues será un mal recuerdo y seguiremos adelante hasta la próxima, pero fortalecidos, porque haber pasado por este tiempo de prueba, de dificultad, buscando fortaleza en su palabra, nos hará salir de esta experiencia crecidos, nos hará salir de esta experiencia más transformados, más como Jesús. Y eso es una bendición y una ventaja que nos va a ayudar para seguir adelante en el futuro, cuales fueren las pruebas que puedan sobrevenirnos, ¿verdad? Pero sí es cierto que estamos viviendo en una época de incertidumbre, de tremenda incertidumbre en todos los sentidos. Si miramos a nuestro alrededor tenemos muchos motivos para desalentarnos, ¿verdad? Estaba pensando el otro día en cuanto a esto y en el año 2004 vivíamos toda la familia en Madrid. Y en esa época en la que estábamos allí ocurrió algo que todos recordamos, el atentado del 11 de marzo del 2004, aquel famoso atentado en los trenes, ¿verdad? Donde varias personas pusieron bombas en diferentes vagones y en la hora punta, primera hora de la mañana, cuando todos se dirigían a su trabajo, aquello explotó y vamos, fue auténtica y literalmente una masacre, una carnicería. Todos recordamos los cuerpos puestos en fila, unos muertos, otros ensangrentados, otros desorientados que no sabían por dónde moverse. Un espectáculo dantesco, terrible, que se grabó en nuestras mentes, ¿verdad? Y claro, cuanto más cercano estábamos al hecho, pues aún peor. Recuerdo que por ese entonces mi hija Ceresade se encontraba haciendo las prácticas de enfermería en el Hospital La Paz, allí en Madrid. Y bueno, justo estaba de guardia ese día y recibió todo ese impacto, ¿verdad? Empezaron a llegar personas pues sin miembros, personas con heridas graves, personas que ya llegaban muertas y demás. Al poquito tiempo la trasladaron a IFEMA, donde el espectáculo era pues aún peor, porque en aquella ocasión a IFEMA llevaban a los fallecidos y le tocaba estar allí orientando a los familiares y demás. Fue una experiencia terrible, al punto que ella estuvo luego un tiempo sumida en una depresión como consecuencia de lo que allí vio, vivió y experimentó cotidianamente. Los atentados del 11M nos marcaron a todos. El mundo entero lloró con nosotros. Sin embargo, mirando las estadísticas, ese día fallecieron 193 personas. 193 personas por las cuales lloramos y por las cuales todos nos afligimos. Qué lejos estábamos en aquella época de pensar que el hecho de que en un día hubiese solo 400 o 500 muertos sería una buena noticia, solo porque el día anterior y el anterior y el anterior habían muerto muchos más. En total llevamos 20.500 muertos en nuestro país, en nuestra querida España. Qué situación tan terrible a nivel de vida cotidiana, a nivel sanitario, ¿verdad? A nivel económico, ¿para qué vamos a decir? Pues ya sabemos, como todos estamos en ascuas, ninguno sabemos qué va a ser de nuestro futuro, no sabemos qué es lo que nos va a venir en el futuro, ¿verdad? En el momento del mañana, pero la palabra de Dios sigue siendo nuestra guía. Y la palabra de Dios nos cuenta una historia, la historia del profeta Elías, el cual vivió también situaciones que eran terribles a su modo de ver en un principio, ¿verdad? Recordamos que el pueblo estaba claudicando entre dioses, adoraban a Dios, adoraban a Jehová, el Dios de los cielos, pero también adoraban a Baal y seguían a sus profetas, y Elías los desafió en el Monte Carmelo, ¿verdad? Y allí pues ya conocemos la historia. Los profetas prepararon un sacrificio, los profetas de Baal oraron a sus dioses esperando que respondiese y que cayese fuego del cielo y consumiera el sacrificio. No fue así, no ocurrió nada. Elías de hecho
hasta se burlaba, ¿verdad? Y cuando Elías puso el sacrificio, además lo mojó, lo llenó de agua, y él solamente oró al Señor y Dios hizo caer fuego del cielo, consumió el holocausto, algo grandioso. Y luego allí ya el pueblo gritaba, Elías, 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 ¿no? Elías quiere decir Jehová es el Señor. Y ellos clamaban eso, ¿verdad? Y reconocieron en ese momento que Jehová es Dios y no otro. El momento subsiguiente sabemos que fue el hecho de que Elías degolló a los 400 profetas de Baal que estaban allí, ¿verdad? Y cuando se enteraron de eso, pues la reina Jezabel pronunció una frase que atemorizó tremendamente a Acab. Lo vemos en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, a mí me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Neol, unirás para que sea profeta en tu lugar. Elías estaba en un momento de desánimo. Elías, después del hecho triunfante del monte Carmelo, tomó una serie de errores, asumió una serie de conductas erróneas que le llevaron a angustiarse, a desanimarse terriblemente. Y hoy vamos a fijarnos en él para no cometer esos errores, porque nosotros estamos también en momentos en los cuales si tomamos decisiones equivocadas, si malenfocamos nuestra fe, si quitamos nuestra mirada de la grandeza y de la magnificencia y del poderío del Dios soberano de los cielos, podemos también
cometer errores como cometió Elías para desanimarse, ¿verdad? Lo primero que Elías hizo fue que dejó que un temor injustificado, un temor irreflexivo, se apoderara de él. Elías había visto obrar a Dios de una forma tremenda, de una forma increíble, de una forma muy poderosa. Sin embargo, vemos como en este momento se dejó llevar por el miedo que le produjeron las amenazas de una mujer, que era reina, sí, que era poderosa, sí, que tenía capacidad para hacer mucho daño, sí, pero sin embargo era una simple mujer. Y él acababa de ver al Dios todopoderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que todo lo puede, que todo lo controla y que todo lo gobierna, obrando espectacularmente en su favor por medio del fuego que descendió del cielo para consumir el sacrificio y por medio de la capacidad para destruir a tantos falsos profetas como había destruido. Sin embargo, ahora solo por las amenazas de una mujer le dio a eso más importancia que a lo que había vivido con su Señor. Y nosotros también a veces corremos ese peligro de darle más importancia a circunstancias minúsculas que nos rodean, y con eso no estoy tratando de quitarle importancia a la situación actual, pero sí estoy diciendo y afirmando que la situación actual no es absolutamente nada. De hecho, la situación actual existe porque está permitida por Dios, y Dios en su soberano plan, que yo no entiendo y por tanto no te puedo explicar, porque Él es Dios y yo tengo una mente finita, pero Él lo está permitiendo con un propósito conforme a su plan, porque absolutamente todo lo que ocurre en la creación está permitido por nuestro Señor. Si no hubiera un propósito, no ocurriría. Perdón. Y es porque hay un propósito que ocurre. Y Elías apartó la mirada de Dios para ponerla en una simple mujer digo simple mujer, como simple ser humano, no es algo despectivo hacia la mujer, pero una persona, ¿verdad? Que no tenía la capacidad de compararse con el poder de Dios. Pero él dejó que eso le afectara porque su enfoque dejó de estar en el Dios Todopoderoso y se centró en aquella persona que era una circunstancia adversa, y dejó que ese temor se apoderara de él, y luego además también se aisló. Vemos como nos dicen los versículos 2 y 3, que él se marchó, él salió, dejó incluso a su criado y siguió él solo, se aisló. Y a veces nosotros nos podemos encontrar también en momentos, en situaciones en las cuales lo que deseamos es estar solos. Bueno, si es por un poco de tiempo para retomar fuerzas está bien, pero aislarnos nunca es bueno, porque nosotros no somos seres individuales, somos un cuerpo. Y como cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Aislarse, como hizo Elías, fue un error y es un error, así que no lo cometas. Puedes estar confinado, pero no aislado. Tienes a tus hermanos, a los cuales puedes llamar, por los cuales puedes preocuparte, tienes a tus familiares, tienes a tus seres queridos, con los cuales puedes mantener un contacto, porque hoy, gracias a Dios, la tecnología nos lo permite, nos permite estar incluso las 24 horas conectados si queremos, y eso es una bendición que podemos aprovechar y no estar aislados, porque entonces los problemas en nuestra cabeza cobran una mayor dimensión y se hacen aún más grandes, ¿verdad? Elías además se culpó de algo que no le correspondía. En el versículo 10 vemos que nos dice el texto: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Es verdad que estaban ocurriendo una serie de cuestiones en la nación que eran totalmente negativas, pero sobre las cuales Elías no tenía mayor capacidad ni mayor poder que lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. El resto solamente tenía que dejarlo en las manos del Señor y dejar que Dios obrara y que Dios hiciera su soberana voluntad respecto a todo lo que él quería hacer. No le correspondía a él enderezar a la nación
Solamente le correspondía hacer su parte, predicando su palabra, profetizando aquello que Dios le daba para que dijera, y lo demás tenía que dejarlo en las manos de Dios. Fue un hombre que además se convirtió en buscador de maravillas. El haber pasado por la experiencia tremenda y gloriosa que pasó allí en el Monte Carmelo, le hizo buscar a Dios en el terremoto, buscar a Dios en el viento tormentoso, buscar a Dios, el Dios espectacular. Sin embargo, Dios nos muestra que Él también puede mostrarse en el siervo apacible, en el siervo tranquilo. Aprovecha este tiempo, que sea un tiempo para estar escuchando el apacible siervo de Dios, porque Él también está en esos momentos de paz y de quietud. Y lo mejor que tú y yo hacemos en este tiempo de resguardarnos en casa, en este tiempo de confinamiento, es buscar de Dios, buscarle a Él, buscar que su palabra nos llene, nos ilumine, nos alumbre, nos haga crecer, nos edifique, para que cuando salgamos de casa seamos mejores personas, ¿verdad? Dios no abandonó a su siervo. Dios le dio soluciones para que Elías no siguiese sumido en ese estado en el cual él se encontraba. Y a veces las soluciones de parte de Dios son más simples de lo que parecen. Dios le dio dos cosas que son básicas para todos nosotros. Les dio descanso y les dio comida. Descanso y comida. Qué importante es. Elías había descuidado su descanso, había corrido un montón de kilómetros, desgastando toda su energía, desgastando todo su cuerpo, desgastando su cuidado físico, no había comido, no se había alimentado, y Dios le dijo, come, bebe, por medio de un ángel al cual él envió a prepararle pues allí unas ascuas cocidas, nos dice, una torta cocida en medio de las ascuas. Qué importante es mantener este equilibrio de descanso y comida en nuestras vidas. Recuerda que cuando Satanás quiso tentar al Señor, esperó a que llevara 40 días en el desierto sin comer. Por tanto, es un área que debemos de cuidar, descansarnos, comer. Y además llevó a Elías a una autorreflexión. Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Dios no preguntó para saber, es de esas preguntas que encontramos en la Biblia, en las cuales Dios no pregunta porque quiera saber. Dios preguntó para llevar a Elías a una autorreflexión, a que fuera consciente de, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy buscando esconderme en lugar de estar buscando adorar a Dios y glorificar su nombre y serle fiel en la parte que me corresponde? Y Dios llevó a Elías a meditar en eso simplemente con la realización de esta pregunta, ¿verdad? Dios amaba a Elías como Dios te ama a ti. Dios no abandonó a Elías en su tiempo de confinamiento como Dios no te abandona a ti en este tiempo de confinamiento en el cual tú estás. Así es que tranquilo, descansa en el Señor, come bien, descansa, reflexiona en cuanto a tu papel en este mundo una vez puedas salir de tu casa. Reflexiona en cuanto a cómo estás siendo como padre, como esposo, como esposa, como empleado, como empresario. Reflexiona en cuanto a cómo estás siendo, en cuanto a ser sal y luz en este mundo. ¿Qué haces tú, fulano? ¿Qué haces tú? Pon ahí tu nombre. Que Dios te ayude a cuidarte durante este tiempo de confinamiento y te ayude también a reflexionar, a tener una conducta reflexiva para que la fluidez de tu relación con Dios pueda ser mayor y pueda ser cada vez más palpable cuando salgas de la puerta para afuera. Mucho ánimo, adelante, Dios te bendiga. Seguimos orando y seguimos esperando.